Nosotros estamos compartiendo dentro de lo que es un apostolado de Valora sobre los procesos de recuperación en los grupos de autoayuda, en los 12 pasos, en comportamientos adictivos. Y el tema del día de hoy vamos a hablar un poco sobre tomar terapia, ¿funciona o no? ¿Ayuda o no? Muchas personas, yo comentaba el programa pasado, sobre el darnos la oportunidad de tomar un acompañamiento terapéutico, de ir a terapia. Hablaba de una chica que ella llegó iniciando este 2025 y dijo, bueno, yo no siento que esté tan mal, pero quiero regalarme el conocerme o tomar terapia. ¿Para qué es la terapia? ¿Funciona? ¿A quién le funciona? ¿A quién no? ¿Cuántos tipos de terapias hay? Hace mucho tiempo en el proceso que a mí me tocó recorrer, hay una parte dentro de la Biblia que dice que busca y encontrarás, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Y dentro del proceso terapéutico hay diferentes caminos. Habrá personas que van con un terapeuta, sienten que no avanzan, cambian de terapeuta, sienten que no avanzan, buscan otro tipo de enfoques, luego van con un psicólogo, luego van con un coach, luego van y buscan, alguna persona que tenga otro tipo de información o corriente de pensamiento, ¿no? Una vez uno de mis muchos mentores y personas que ayudaron en mi proceso me comentaba y me decía, mira, Rebeca, la terapia o los terapeutas somos como los restaurantes. A ti te gusta la comida china, vas a un restaurante de comida china, te gusta la comida mexicana, la italiana, la ibérica, dice, todos los terapeutas tienen diferentes enfoques, diferente información, todos buscan el ayudar al ser humano, pero no todos manejan la misma línea de pensamiento, dependiendo la corriente de pensamiento que tengan, dependiendo la ideología que manejen, dependiendo los estudios y la forma en que lo apliquen, pero todos somos diferentes, esa es la carta. Tú pides o buscas lo que sea más de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Dice, todos los terapeutas somos como los restaurantes. Tú vas, te pueden recomendar uno, vas, te sientas, lo pruebas y puede que te guste y regreses, pero puede que digas, no me agradó tanto y no pienso volver. ¿Y es válido? Sí. Yo siempre le digo a las personas, para que tú tengas un buen acompañamiento terapéutico, tienes que tener cierta empatía, tienes que tener buena apertura, tienes que sentir que estás en una buena relación de comunicación y confianza, y si no lo sientes, pues tal vez no sea tu lugar y no regreses, búscate otro. Pero él decía, así como en los restaurantes, si no te gusta no vuelves, pero no te puedes quedar sin comer. Todos tenemos la necesidad de seguir un acompañamiento terapéutico y todos en algún punto tenemos que trabajar con nosotros mismos. Y lo que buscamos dentro de este espacio, lo que se busca en toda la programación de Valora, cuando la gente viene aquí y pide asesoría, cuando nos buscan de forma individual, cada uno de los conductores que tú escuchas aquí en Valora Radio tienen diferentes enfoques o especialidades. Habrá algunos, antes de este programa, está Gerardo y él es un tanatólogo que se especializa entonces en trabajar un poco la cuestión de los duelos en diferentes aspectos. Anteriormente creo que está Rosario y habla sobre lo que es el arte de educar, ¿no? Y está enfocado a los padres. Hay algunos dentro de la programación de Valora que están enfocados en matrimonio, en emociones. Este programa hablamos de adicciones, de comportamientos adictivos. Habrá otros programas que hablen de la parte espiritual, de la formación. Habrá programas donde está mi querida Marianita y su mamá, en donde hablan un poco, ella es psicóloga y entonces su enfoque es diferente. Cada uno de los que estamos en esta barra de Valora, lo que buscamos es aportar a tu vida y darte una pequeña guía, un camino. Pero cada camino es transitable dependiendo de la necesidad de la persona. Y entonces, la apertura de las terapias, pues es yo me acuerdo que decía mucho un profesor mío en la maestría,
La psicología es como un piso de un hotel, tiene diferentes puertas y tiene diferentes enfoques. La parte cognitiva, la parte conductual, está la parte sistemática, está la parte familiar, está la parte gestal. Hay muchos enfoques. A mí en lo personal, la parte psicológica, me gustan 2 enfoques que son los que yo manejo. Pero me gustan otras áreas que se tienen que trabajar, ¿no? La psicología positiva, que tiene poco tiempo, que se está empezando a mencionar, y la psicología humanista, que habla entonces de las dimensiones del ser humano y se concentra en ayudar de forma sistemática al ser humano. Hoy vamos a hablar qué es una terapia, cómo podemos buscar un buen terapeuta, cuál es la necesidad que tenemos los seres humanos para ir a buscar una terapia y si nos funciona o no. ¿De qué depende de que una terapia te funcione? ¿De qué depende de que te dé resultados? Porque entonces tal vez todos tenemos como, yo siempre lo digo, como un concepto de voy a ir con un psicólogo. Y a lo mejor en el aspecto de la psicología te va a aportar, pero no es toda la necesidad que tú necesitas cubrir. Y entonces lo que nosotros buscamos es como tener muchas posibilidades para que tú seas una mejor persona, para que tengas unidad entre las dimensiones de lo que es el ser humano. Pues partimos de ahí. Quédate con nosotros, comparte esta transmisión, déjanos tus comentarios, dinos si tú has tenido procesos psicológicos, cuántas veces has acudido a terapia. Tenemos un muy mal concepto que se va a terapia solo una vez en la vida y como que ya te graduaste, ya tienes tu título y ya, te dieron de alta y nunca vuelves a ir. Y la verdad es que el acompañamiento terapéutico tal vez es en el transcurso de nuestra vida. Yo todavía, a pesar de todos los procesos que he llevado, de lo que he estudiado, de lo que a mí me gusta compartir, hay momentos en que yo tengo, por ejemplo, dudas, en que tengo necesidad de hablar, en que necesito claridad en mis pensamientos y acudo a una sesión con algún compañero o voy con un guía espiritual o tengo un mentor o una persona que me dé claridad a mis pensamientos. ¿Cuál es la finalidad de la terapia y cómo se trabaja? Entendamos que los seres humanos estamos constituidos de 3 dimensiones. La dimensión física, que es la que todos conocemos y que es el cuerpo visible. La teología del cuerpo nos dice que, y decía mucho, si no me equivoco, Aristóteles, que el cuerpo era el guante del alma. San Agustín mencionaba un poco que el cuerpo era la prisión del alma. El alma está en nuestro interior, pero no es libre, está prisionera a una dimensión física. Y el cuerpo, el área que se encarga de sanar al cuerpo es la medicina. El cuerpo es estudiable, sabemos los órganos que tiene, las funciones que tiene. Si tu cuerpo se enferma, vas con un médico. Porque tú no te puedes sanar solo, tú no te puedes automedicar, tú no tienes los estudios de un médico, tú vas a que si te duele la cabeza, si te duele la rodilla, si te duele, así como las diferentes áreas de terapia, pues la medicina está especializada también en zonas específicas que te duelen del cuerpo. Un traumatólogo, un cardiólogo, un neurólogo, un neumólogo, no sé, un gastro. Pero el cuerpo, la dimensión física del ser humano, la forma en que sana es a través de la medicina. Nuestra segunda dimensión del ser humano es la dimensión psíquica. Y aquí entra la parte cognitiva, la parte intelectual. Si nosotros lo quisiéramos representar de alguna forma, la dimensión psíquica pudiéramos decir que es la psique, el cerebro. Y muchos de los autores en neurociencia nos dicen, ok, el cerebro es una parte del cuerpo estudiada en dimensiones, en capacidad, en todo lo que las neurociencias han avanzado y nos han enseñado todas las capacidades y todas las funciones que tiene el cerebro. Pero la parte cognitiva, la parte de la mente, la parte del área que estudia la psiquiatría y la psicología, es esta parte de donde nosotros tratamos de entender la mente del ser humano. El inconsciente, la parte que no tiene materia, pero que está ahí y que tenemos que trabajarla. Y la última dimensión del ser humano es la dimensión que se le denomina espiritual o trascendente. Dentro de la parte religiosa y la parte filosófica, hablan de esta dimensión del ser humano. El ser humano no solo es cuerpo, el ser humano tiene una mente, tiene una parte psíquica y tiene una parte espiritual o trascendental. En unidad, estas 3 áreas forman al ser humano y no las podemos dividir. O por lo menos, no deberían de estar divididas. El problema de la actualidad, y dentro de lo que nos dicen muchos autores, hay un libro muy bueno que yo les recomendaría,
de Enrique Rojas, en donde él habla del hombre light. Y entonces él habla un poco de esta parte en donde el ser humano se ha estado diluyendo. Ya no es unidad. Se supone que el ser humano en estas tres dimensiones lo podríamos decir que es como lo manejamos en la religión como la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres seres distintos, pero forman un solo Dios. Estas tres áreas del ser humano, el área física, el área psíquica, el área espiritual, son tres dimensiones distintas, pero forman un solo ser humano. El ser humano puede funcionar solo con el cuerpo, pues creo que hoy en día ese es el problema que tenemos. El cuerpo domina la psique y domina el espíritu. ¿El ser humano se puede dejar llevar solo por la mente? Sí. ¿Y el ser humano solo es espíritu? Pues el espíritu necesita el cuerpo para moverse. Y el cuerpo y el espíritu necesitan la parte cognitiva y pensante para relacionarnos con los demás. No podemos dividirlos, pero sí estamos fragmentados. Y esa es la parte en donde nosotros buscamos cuando vamos a terapia. Hay muchas personas que acuden a terapia y que te dicen, ok, yo no quiero tratar la dimensión espiritual, no me interesa, no tengo religión, no quiero hablar de esto, yo solo quiero hablar de la parte psíquica, ¿no? Yo solo quiero arreglar mis pensamientos, yo solo quiero trabajar con mis traumas, con mi pasado, ¿Y se puede empezar la terapia con eso? Sí. Pero en alguna etapa del proceso terapéutico y del despertar de conciencia y de la formación de tu personalidad y de tu proyecto de vida, las tres áreas tienen que estar en unidad. No puedes estar dividido. Y el área espiritual, erróneamente, muchas personas solo tienen el concepto que es ser religioso, practicar una religión. Entendamos que la religión es el mejor terreno para desarrollar el área espiritual. Porque hoy en día, dentro de las diferentes corrientes de pensamiento y lo que se ha denominado como nueva era, entonces la gente quiere tener una dimensión espiritual o quiere practicar o quiere alimentar, mejor dicho, la parte espiritual, pero no quieres tener una religión, no quieres relacionarte con un Dios. Y entonces entra dentro de lo que dice Enrique Rojas en este libro del hombre light, esta confusión del ser humano. Entonces entra todo lo que es hedonismo, materialismo, consumismo, y entramos en esta parte en donde, ok, todo se concentra en mi propio placer, todo se concentra en mis propios conceptos, yo solo tengo la razón y lo que yo pienso está bien. Y creo que de ahí parten muchas ideologías que hoy en día nos tienen sin una ruta clara. ¿Se puede tener un desarrollo espiritual sin religión? Yo no digo que no, sí se puede. Hoy en día nos lo dicen muchos diferentes pensadores y muchas corrientes y puedes escuchar muchos podcasts y pues esto. Mi pregunta es, ¿hacia qué guía le vas a dar? ¿Quién pone entonces estos parámetros morales de lo bueno, lo malo? ¿Hacia qué dimensión o hacia qué futuro o qué relación puedes tener con la fuente que te va a alimentar la parte espiritual? Porque entendamos algo, los seres humanos no nos hicimos solos. Estas tres dimensiones tienen una parte que fue creada, estudiada y se puede desarrollar. Dicho esto, porque no quiero profundizar mucho en esto, ya en cualquier proceso terapéutico lo irás trabajando y te lo irán explicando. Tú tienes que entender cómo funciona tu psique. Tú tienes que entender cómo es tu parte cognitiva. Dice la literatura de los grupos de AA, hay una parte en donde dice, nosotros tenemos que hablar con alguien, no podemos quedarnos con nuestros problemas apremiantes, porque uno de los principales problemas del ser humano y la función de la terapia es ir a ventilar nuestra mente, no solo hablar, no es una plática. Si solo nos sanáramos con hablar, pues cuánta gente no va y se toma un café con un amigo y vas y te tomas un café con otro y te sientas y hablas con otro y te sientas y hablas con otro. Y en psicología esta parte un poco se le denomina verborrea. Tú hablas, pero no sanas. La gente que habla del mismo tema todo el tiempo, que parecen también un poco como ya disco rayado, hablan del mismo trauma, mismo problema, mismo pasado, y estás atorado porque no hay una herramienta, no hay una guía. Para eso precisamente es el profesional, para que te explique cómo entender tus procesos mentales, para que ordenes tus pensamientos, para que le expliques a tu psique y a tu mente que el pasado se quedó allá
y que tú constantemente estás viviendo un presente con información del pasado. Lo que manejamos mucho en procesos terapéuticos es hacernos conscientes, porque nosotros vivimos en el inconsciente, y entonces cuando el inconsciente se apodera del presente, por decirlo de alguna forma, esto ya te lo explicarán mejor cuando tomes una terapia en forma, nosotros estamos siendo dominados por todo lo que está archivado en nuestra mente, por conceptos, por creencias, por paradigmas, por dogmas, por traumas, por miedos, por herencias y por información que muchas veces no nos sirve. La finalidad de tomar terapia principalmente es aclarar tu mente, darle dirección a tus pensamientos, manejar mejor tus emociones, interpretar la vida de otra forma, sanar el pasado, soltar lo que vienes arrastrando. Ese es uno de los principales beneficios que te va a dar una terapia. Pero la terapia va a funcionar siempre y cuando tú tengas la capacidad de apertura, de ser honesto y hablar, y de tener la capacidad de recibir información nueva. Muchas veces los procesos de terapia, cuando las personas están conmigo en acompañamiento, les digo, la lucha no es conmigo, no se trata que yo te convenza y que cambies tus ideas, porque esa no es la finalidad de la terapia, no es hacerte un coco wash, sí es un poco formatear nuestra mente, pero no con mis ideas. La lucha más grande es tu mente contra tu parte espiritual, porque muchas veces nuestros conceptos son diferentes, nuestras necesidades son diferentes, nuestras demandas internas son diferentes. Y el proceso de terapia es un poco confrontarme a mí mismo, conocerme a mí mismo y trabajar con mi mente, porque creo que aquí es donde entra el concepto como de una mente cerrada, una mente cuadrada, porque nuestros conceptos, nuestras ideas no nos hacen felices, pero no las queremos soltar y no sabemos cómo. El proceso de terapia es un poco aprender a reflexionar, aprender a despertar un poco en conciencia, aprender a cuestionarnos, aprender a callar nuestros pensamientos, aprender a manejar nuestra mente y empezar a tener un orden. Todo esto se va dando a través del acompañamiento, a través del análisis de nuestra historia de vida y a través un poco de que alguien nos haga las preguntas indicadas. Cuando una persona acude a terapia conmigo, algo de lo que yo les digo es, el terapeuta no está para diagnosticarte, por lo menos en mi caso, no me sirve de nada darte un diagnóstico. Primero quiero que entiendas tu mente, después veremos si tu conducta entra en algún diagnóstico, pero no es lo principal ahorita, no es lo principal decirte si estás loco o no, si tienes este trastorno o no, si tienes una conducta o no. ¿Por qué lo haces? Hay una parte cuando nosotros hacemos dentro de todo el proceso en el inventario que se hace en AA de cuarto y quinto paso, hay preguntas importantes que te ayudan a conocerte, porque dice, la conducta humana nos dice que el ser humano, todas sus conductas, la mayoría de ellas son aprendidas del exterior y del entorno donde crecimos. Pero ¿por qué las hacemos? ¿Por qué no nos cuestionamos? No sé si en algún punto ustedes han escuchado el cuento o la anécdota de la persona que al cocinar para Navidad partía el lomo. Y entonces esta chica empiezan a cocinar y la mamá empieza a partir el lomo en 4 partes, ¿no? Y ella le dice, mamá, ¿por qué lo partes así? ¿No es lo mismo cocinarlo entero? No, así lo hacía tu abuelita. ¿Pero qué diferencia hay? No, así se cocina y así lo hacía tu abuelita. Y entonces ella va con su abuela y le dice, oye, abuelita, ¿pero por qué partías el lomo así? Ah, porque así lo hacía mi mamá. Y así va la receta y así se hace. Bueno, dentro de todo ella salen pláticas y empieza a platicar con familiares más grandes y dice, bueno, es que nosotros partíamos el lomo porque nuestro horno era pequeño y no cabía la pieza entera. Y pues para poder cocinarlo completo, pues lo partíamos en 4 partes y así lo metíamos. Son paradigmas, son ideas, son herencias que nos han dejado, son creencias que conforme tú vas teniendo un proceso terapéutico te vas confrontando con ese tipo de creencias. Hoy quiero dar algunos ejemplos. Traigo 2 folletos dentro de lo que es los 12 pasos, la literatura de AA. Este folleto se llama 3 charlas a sociedades médicas y es, si usted es un profesional
tiene que trabajar con usted. Y bueno, voy a leer solo 2 pequeños conceptos que hablan aquí que me gustan mucho. Porque dentro del acompañamiento de las adicciones, los 12 pasos nos dicen, 1, que tienes que preguntarte cómo, cuándo y dónde se desarrollaron tus conductas o tus ideas. No nacieron de la nada. Tú no naciste con esas ideas, no naciste con esas conductas, se formaron de alguna forma. Puede ser un trauma, una creencia, algo que te dijeron, te educaron así, pero nadie nació con conductas ni con ideas. Nos fueron a través de la historia, a través de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo cognitivo y evolutivo, empezamos a tener conceptos de la vida. Y eso es lo que tendríamos que cuestionar. Y dentro del proceso que dice uno, pues nadie puede vivir con sus problemas apremiantes del ayer. Es necesario hablar con otros. Es necesario exponer nuestra mente ante otros. La gente que dice, no, es que yo no necesito ir a terapia o para hablar con alguien que esté más loco que yo. O la gente que no le gusta tampoco ir a confesarse, ¿no? Pero cuando tú hablas solo y te contestas solo y te terapeas solo, ¿eso no es locura? ¿Eso es cordura? Porque generalmente cuando nosotros tenemos nuestros diálogos en solitario, pues muchas veces no nos hablamos, o sea, justificamos, nos conmiseramos, nos victimizamos, nos resentimos, pero no sanas. Ahí sí creo que te estás haciendo un coco wash. Y lo que menciona este folleto, en donde habla de 3 charlas a sociedades médicas, habla de lo que la medicina y la religión, de estas 2 áreas, la parte física y la parte espiritual, o la parte psíquica, que va un poco mezclado en la parte que ofrece dentro de lo que es la religión, cómo se puede sanar, cómo la persona tiene que tener un proceso de ayuda. Y entonces dice, lo que a nosotros nos dice la medicina es que hay una parte en la literatura que habla sobre el alcoholismo. Lo voy a aterrizar con el alcoholismo, pero lo voy a mezclar con cualquier otra conducta que nosotros tengamos y que queramos modificar. El alcoholismo no es una enfermedad física, hablando de estas 3 dimensiones. Muchas veces yo le he dicho, no se contagia como la gripa. La gripa es un virus y es una enfermedad física. Si tú no tienes una buena alimentación y de repente tienes colitis, gastritis, es una enfermedad física. Si te fracturas, entonces te rompiste una parte de tu cuerpo, es una enfermedad física, se trabaja en la parte física. El alcoholismo, las adicciones, la ansiedad, no son enfermedades físicas, no se contagian como un virus. No es un virus como el COVID o como, no sé, cualquier enfermedad física. Se contagia a través de un virus, ¿no? Todas las conductas adictivas que nosotros tenemos, los celos, no se contagian como un virus. Los adictos a cualquier conducta, pornografía, juego, alcohol, drogas, trastornos alimenticios, violencia, las personas neuróticas, las personas depresivas, no es un virus, no se contagia a través del cuerpo. Este tipo de enfermedades, y lo voy a poner un poco entre comillas, son enfermedades, entonces dice la literatura de los 12 pasos. Si no es una enfermedad física y estamos hablando de las 3 dimensiones del ser humano, entonces es una enfermedad o de la psique o del espíritu. No hay más. Porque si tú eres alcohólico, si tú eres drogadicto, si tú eres adicto a la pornografía, no hay medicamento que te ayude. Al medicamento que te llegan a dar es medicamento psiquiátrico. Y el medicamento psiquiátrico es para la psique, para que tu mente se aclare. Pero aunque tú tomes un medicamento psiquiátrico, la conducta no se te va a quitar. Para eso necesitas ir a terapia y conocerte. Porque entonces ellos dicen, la mayoría de las adicciones, la mayoría de los trastornos mentales, la mayoría de nuestras conductas nocivas no son enfermedades físicas. Son enfermedades del alma o del espíritu o de la mente, la psique, la parte cognitiva. Y estas 2 áreas las tienes que tratar con los especialistas en estas 2 áreas. Mucha gente primero acude a la medicina y la medicina te va a derivar a buscar o un psicólogo o un terapeuta
o un asesor espiritual o una religión. Y esto se ha visto en muchas ocasiones. Yo tengo personas que llegan a consulta, que han ido con médicos, me siento así, tengo esto, somatizo esto, y dentro de muchos estudios los médicos les dicen, vaya a terapia. Esto no se le va a quitar con medicina, vaya a terapia, usted necesita tomar terapia, vaya y acuda con un sacerdote, vaya y acuda con un asesor espiritual, vaya, y ahí es donde entran todo este tipo de terapias alternativas. Bueno, pues haga yoga, bueno, pues lea este libro, mire, vaya a las agujas, vaya al Reiki, vaya acá, porque lo que usted tiene no es físico, lo que usted tiene es mental o es espiritual, y busque ayuda en esas áreas, pero no con el doctor, no con el médico. Ojo, que cuando nosotros tendemos a tener mal nuestra mente y nuestro espíritu, el cuerpo tiende a somatizar enfermedades. Eso sí me queda claro. Pero muchos solo quieren tratar la enfermedad y no quieren tratar las dos áreas. Pues entonces, ¿qué nos dice la medicina y qué nos dice la parte de la religión? Porque es lo que compara un poco este folleto. Dice, quería ver el tiempo. Espero que me alcance para compartir todo lo que tenemos y si no lo trataremos en nuevos programas. La medicina dice, la persona necesita un cambio de personalidad. Lo que dice la religión, la persona necesita un cambio profundo, un despertar espiritual. La medicina nos dice, el paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. Eso dice la medicina. La religión afirma, la persona debe hacer un examen de conciencia y confesarse, o un inventario moral y una franca discusión. Me voy a parar aquí un poquito. Lo que nos dice en esta parte es que cuando tu enfermedad o la manifestación de tus síntomas físicos no tienen aunque te den medicamento para la colitis o la gastritis o para el azúcar o para el corazón, dice aquí que la persona debe de analizar su mente y tener una catarsis mental. El proceso de catarsis es la expulsión de las emociones. Los seres humanos somos como ollas de presión y entonces vamos guardando y acumulando emociones, presión, pensamientos y de alguna u otra forma la presión sale. En enojos, en conducta, en depresión, en ansiedad, en celos, en adicciones, en violencia, en enfermedades también físicas, porque la presión que tenemos adentro es como la válvula, ¿no? Sale. Y la válvula, por decirlo más sana, es el proceso de ir a terapia. Sentarte y tener un proceso de catarsis. ¿Cuál es la catarsis? Hablar. Expulsar tus sentimientos. Pero como lo digo, no nada más es hablar por hablar. Cada vez que tú expones un pensamiento, una emoción, un sentimiento, el proceso del terapeuta es ayudarte a entender por qué piensas así, por qué sientes esto, por qué no puedes controlar esta conducta, de dónde viene, qué tan habituado estás a ese estilo de vida o a ese estado de emociones. Porque entonces, no solo, como lo digo, no solo es hablar. Yo a veces digo a la gente, si con hablar y con llorar sanáramos, todos estaríamos sanos. Todos hemos tenido procesos de crisis en donde terminas gritando, hablando, llorando y lo único que sientes, que es el proceso de catarsis, sacas la presión, pero no hay cambios porque no hay información nueva, porque no te confrontas con tus pensamientos, porque te sigue dominando la emoción y te sigue dominando tu mente, no la parte racional, no la parte en donde están las virtudes, en donde está el cambio, el valor, la verdad, la fe, la confianza. No, a ti te gana tu mente, es lo que yo les digo a muchos. Y para ganarle a la mente necesitas herramientas. Y mientras tú no tengas esas herramientas, aunque la gente muchas veces va a consultas y te dicen, es que yo sé lo que tengo que hacer. Si supieras ya lo hubieras hecho. Sabes que tienes que cambiar. Estás en este punto y sabes que tienes que llegar a este punto. El cambio está acá. Pero el camino a recorrer no lo sabes. El camino a recorrer no lo recorras solo. Para eso es el terapeuta, para que te acompañe a recorrer ese camino, para que te cuestiones en ese camino, para que hagas cambios de ideas y de conceptos en tu mente. Que es un poco lo más parecido que manejan algunos en la terapia cognitivo-conductual. Cambias tu mente, cambia tu conducta. En la parte espiritual es lo que dice un poco el Romanos 12:2.
Transfórmense desde el interior, cambia tus pensamientos. La transformación no es exterior, la transformación es interior. No se trata de que vayas y escuches a un terapeuta. El terapeuta no te va a convencer, te tienes que convencer tú mismo. Y la transformación llegará desde tu interior. No por lo que te diga un terapeuta. Hay gente que ha ido toda la vida a terapia y no cambia. Hay gente que ha ido a miles de retiros y no cambia. La transformación no es aquí. Hay que cambiar nuestras ideas, pero hay que tener esta fuerza espiritual y la parte espiritual que también se trabaja, también se tiene que alimentar. Porque por mucho que yo le digo a muchos, bueno, es que miren, el proceso de tu terapia, para que tú avances, necesitas perdonar a estas personas, necesitas trabajar el perdón. Y el perdón no solo se trabaja aquí, el perdón es una parte espiritual del ser humano. Por mucho que yo les digo, por mucho que tú leas un libro que hable del perdón, hay gente que ha leído libros que se siente desesperado porque quiere perdonar, pero no sabe cómo o no puede. O sea, sé que tengo que perdonar, pero no es un perdón de palabras, no lo siento, no sé cómo trabajarlo en la parte emocional. Y cuando vas a una terapia y se te ayuda a entender las emociones y esta lucha entre la emoción y la razón, ese es el proceso de acompañamiento que te da un terapeuta o un guía espiritual o un coach o como tú quieras ver dentro del amplio panorama de las terapias. En los grupos se les llama padrinos, no son profesionales, pero te ayudan y te dan un acompañamiento. Pero la literatura de los 12 pasos dice, nadie puede vivir solo con sus problemas apremiantes del ayer. Nadie, todos necesitamos hablar de nuestros problemas, todos necesitamos una guía, todos necesitamos un mentor, alguien que ya haya recorrido ese camino y que te ayude a seguir, porque si tú vas solo, hay 10 caminos a seguir, te vas a perder y en lo que recorres uno y a lo mejor no es el correcto, te regresas y vas, te regresas. Y es también, creo, parte del proceso, perdón. Hay gente que no le gusta ir a terapia y ha salido solos, es válido. Solo que dependiendo del proceso de cada quien y dependiendo la forma en cómo cada quien lo vaya un poco avanzando, asimilando y trabajando. Sigo con el siguiente concepto que dice este folleto. La medicina dice, graves defectos de la personalidad deben ser eliminados a través de un exacto conocimiento de sí mismo y un reajuste sincero de la realidad. Afirma la religión. Los defectos de carácter o pecados pueden ser eliminados adquiriendo más honestidad, humildad, tolerancia, generosidad y amor, eliminando el egoísmo. Lo que nos dicen estas dos comparativas es que dentro de las cuestiones que te va a ofrecer el ir a terapia es que tú vas a trabajar con tus defectos de carácter, con tu personalidad. Dice que hay una parte en donde dice la medicina que dice que tiene que tener un reajuste sincero con la realidad. El otro día estaba viendo una serie en donde se ve una escena de una persona que va con un terapeuta. Y entonces ella le empieza a exponer su problema y le dice, ¿me estás juzgando? Y empieza a decirle, ¿tú crees que estoy loca, verdad? Por esta conducta que tengo y empieza a hablar el paciente. Y entonces le dice el terapeuta, mi función no es saber si estás loco o no, y si decirte si estás loco o no. Y entonces le dice, entonces, ¿cuál es tu trabajo conmigo? Y le dice el terapeuta, es ayudarte a ver la realidad. Y me gustó tanto por cómo dice este proceso. Nosotros tenemos que reajustarnos a la realidad. Los seres humanos sufrimos porque interpretamos la realidad de manera emocional, porque interpretamos la realidad, los hechos, muchos autores lo mencionan, los hechos son lo que son, la forma en que te afectan, la forma en que te lo interpretan, la forma en que te marcan, la forma en que te dañan, es mi proceso cognitivo, es mi filtro, es mi mente, son mis juicios, son mis traumas. Y el proceso de terapia, como dice en esta escena de esta serie, es que el terapeuta te ayude a ver la realidad sin emoción, sin drama, sin conmiserarte, sin culpar a nadie, sin que te afecte. Y ahí es que muchos empiezan a tomar terapia y bueno, no te lo tomes personal. Bueno, no es directa la agresión. Bueno, y este es un proceso de ir asimilando, porque cuando habla la religión y dice que tenemos que eliminar el egoísmo,
Nuestro ego sufre mucho cuando las cosas no son como él quiere, cuando la gente no lo ve como quiere, cuando no se hacen las cosas como quieren. El neurótico, principalmente, el depresivo también, sufre mucho porque la realidad no es como quieren. El ansioso también, en diferentes facetas, pero muchos de nuestros problemas emocionales, de nuestros problemas del pasado, de nuestra relación con el presente, tiene que ver con este reajuste a la realidad. Porque a muchos no les gusta la realidad como es, por eso se fugan, por eso le evaden, por eso se aíslan, por eso no les gusta sociabilizar. Y aparte el proceso de lo que a ti te va a ofrecer la terapia es adquirir habilidades sociales, herramientas de comunicación, el manejo de tus emociones, el manejo de tu ego, el tener una inteligencia emocional, el aprender a controlar tus pensamientos y tu mente. Todos estos beneficios los vas a obtener dentro de un proceso terapéutico. ¿La terapia sirve? La verdad es que yo puedo decirte que sí. Siempre y cuando la persona tenga esta capacidad de abrir su mente y de confrontar sus pensamientos y sus ideas. Este fin de semana me tocó atender a una pareja. La que llegó primero a terapia fue ella. Y en el proceso ella trabajó sus propias inseguridades, su historia de vida, sus cuestiones. Y llegó un momento en que ella le propuso a su pareja, a su marido, pues tomar una terapia juntos por las discusiones y problemas que tenían, ¿no? Entonces, cuando me toca hablar con su esposo, él de entrada me dijo, yo no creo en la terapia, yo vengo porque ella me lo pidió, pero la verdad es que yo no creo que esto nos vaya a ayudar, no creo que esto funcione, y nunca he ido a terapia, y no sé cómo se trabaja, y bueno, eran como puras barreras y pura negativa, ¿no? Yo les podría decir que este fin de semana que los vi, el cambio en él ha sido muy bueno, porque se dio la oportunidad de abrir su mente, de escuchar información nueva, y que esa información que él escuchara empezarla a aplicar, conocer los problemas de su pareja, abrirse a un diálogo mejor, controlar su temperamento, que él va en esa parte porque es muy reactivo y muy gritón y muy neurótico y muy enojón, pero los avances que han tenido, y entonces él me decía, yo te puedo decir que me ha ayudado mucho la terapia porque ha habido cambios y mejorías en mi relación, y el concepto que yo tenía de la terapia era totalmente diferente. Y la verdad es que yo siempre le digo a muchos, date la oportunidad y no juzgues a lo mejor con una sola sesión. Tiene que haber un clic en la primera sesión, tienes que ver una ruta, tienes que ver una luz al final del tanta oscuridad, pero acude a una sesión de terapia. Mucha gente va porque tiene miedo, porque piensan que los van a regañar, que los van a juzgar, porque, como lo dije en la sesión, el programa anterior, ir a terapia es ir a hablar de lo que no nos gusta, de lo que nos avergüenza, de los errores. En un inicio uno va a terapia y generalmente pues el proceso es irte a quejar y culpar a los demás de lo que sufres. Conforme vas recorriendo este camino de terapia, te vas responsabilizando de ti. Y entonces te vas sanando a ti mismo y vas empezando a juntar tus piezas. Ya no hay culpables. Yo siempre le he dicho, a mí en mi proceso de terapia en un momento me dijeron, mira, Rebeca, ya estás en terapia, ya hay un despertar de conciencia, ya estás trabajando con tu persona, pero ya de aquí para atrás no hay culpables. Ya no puedes decir, ay, porque me hicieron de chiquita, por eso soy así, porque pasé esto, por eso soy así. No, porque ya te conoces, ya sabes lo que no te gusta de ti y lo que tienes que corregir, y eso se va dando en el proceso de terapia. La lucha con nuestros propios defectos, el dominar nuestros malos hábitos, el ganarle a nuestra mente maquiavélica y enferma. Ya no existen los culpables. Yo creo que por eso mucha gente abandona a veces la terapia, porque la terapia te va a responsabilizar de ti, no a nadie más. Tú quieres estar bien, es tu responsabilidad. Tú quieres dejar de sufrir, es tu responsabilidad. Y para dejar de sufrir, mira, tienes que soltar, no sé, este pasado, tienes que perdonar a esta persona, tienes que cambiar esta conducta y tienes que pensar diferente. Pero eso ya depende de ti. Cuando nosotros hablamos si la terapia funciona o no, tiene que ver, el resultado de la terapia es proporcional al esfuerzo de la persona.
Hay una parte en donde dice aquí, ya no me va a alcanzar a leerlo todo, pero dice la persona se retira de la vida y entonces a través del proceso de rehabilitación o de acompañamiento, dice que llega un proceso en el que se aleja del rebaño humano. La religión dice, el problema básico de la persona es la preocupación por sí mismo o el ensimismamiento. El ser humano lleno de egocentrismo se ha olvidado del concepto de hermandad y de sociabilizar con los hombres. Muchas de las áreas que la terapia nos va a ayudar a sanar, dentro de todas las dimensiones, algunas ya las he mencionado, pero te va a dar habilidades sociales, te va a ayudar a aprender a sociabilizar, te va a dar un sentido de vida, te va a ayudar a ser feliz. Creo que es una de las principales beneficios que te da la terapia. Te va a ayudar a manejar tus emociones. Vas a dejar, como consecuencia, vas a tener mejor relación con los demás, te vas a aprender a comunicar. A mí hay frases que me gustan mucho dentro de todo el ámbito del acompañamiento terapéutico, en la parte trascendental o espiritual. A mí me gusta mucho hablar de la teología del cuerpo o de conceptos filosóficos. Hay una frase en la teología del cuerpo que dice que el gran reto del ser humano es exteriorizar el interior. Nadie conoce nuestro interior, nadie. Nosotros mostramos lo que queremos. Inclusive muchas personas muestran personalidades que ni siquiera eso son, o conductas que ni siquiera eso son. Pero en el fondo, nadie puede ver nuestro interior. E inclusive, el reto del ser humano es echarse un clavado a ese interior, porque ni siquiera a veces nosotros nos conocemos. Conforme tú vas teniendo un proceso terapéutico, vas profundizando en tus... yo lo veo así, es como un submarino. Ayer hablaba con unos amigos porque él estudió, se me fue el nombre, pero como geólogo en la cuestión de animales marítimos, ¿no? Marinos. Y estábamos hablando de que hay algunos animales que de las profundidades del océano que son totalmente desconocidos y que algunos son muy bonitos y otros son muy grotescos. Y entonces él me explicaba un poco el nivel de gravedad y la dimensión de oscuridad del océano. Entonces yo le decía ayer, pero si se ha medido qué tan oscuro es el océano, o sea, qué tan profundo es el océano. Me dice, no, o sea, lo más que se ha llegado de estudios son, creo que me dijo 11,000 kilómetros, 11,000 kilómetros. Y me dijo, entre 10,000 y 11,000 kilómetros son las profundidades del océano, pero no se sabe. Pero la realidad es que conforme me explicaba, conforme vas bajando, la presión atmosférica aumenta, y lo que más me pareció muy importante era que la oscuridad aumenta, me dijo. Y entonces cuando los buzos o los submarinos entran, pues se necesita luz y a través de la luz es como si estuvieras en un espacio lleno de oscuridad y la luz te va mostrando lo que se ha aprendido a conocer de animales marítimos súper raros y animales que a lo mejor no son visibles, no son estudiables. Hay animales que se escuchan, pero no se ha podido encontrar con... Total que es como una parte muy... A mí me pareció muy interesante, ¿no? Y yo lo pasaba un poco al proceso terapéutico. Que conforme nosotros vamos profundizando, vamos entrando a un nivel de oscuridad, a zonas muy oscuras, que a veces no nos gusta ver, por eso no nos gusta profundizar. Pasados dolorosos, pasado vergonzoso, traumas. Hay gente que llega a terapia y dice, no quiero hablar de mi infancia, no quiero hablar del pasado, no me toques ese tema. Y ir a terapia te ayuda a sanar eso, es ir a darle luz donde hay oscuridad. Y te vas a conocer, porque dentro de lo que nos dice tanto los grupos, la terapia, la religión, conforme vas encontrando tu verdad, te vas a ir liberando y vas a encontrar el por qué actúas como actúas, por qué reaccionas como reaccionas, y habrá respuestas que a lo mejor, yo siempre lo he dicho, ni siquiera la psicología nos puede ayudar. Cuando me dicen, ¿por qué mi mamá no me quiere? No sé, es un proceso de tu mamá. La pregunta no es encontrar la respuesta a algo que no está en esta realidad, ni en tus manos. O sea, ve y pregúntale a tu mamá y a lo mejor hasta la respuesta que te dé no es la correcta.
Aquí lo importante no es saber por qué no me quieren. ¿Qué vas a hacer con esa información y cómo vas a alumbrar esa oscuridad que hay en ti? Cuando la gente tiene apegos, cuando la gente es insegura, cuando la gente, yo a veces les digo, es que tú quieres encontrar una respuesta que te dé paz, pero la mente no siempre va a tener paz. Lo que tú necesitas no está la respuesta en la parte psicológica, está en la parte espiritual. Por eso los seres humanos tenemos estas 3 dimensiones. Lo que nos sana el médico, lo sana el psicólogo, y lo que nos sana el psicólogo, lo sana la parte espiritual. Y el que alimenta, el que nos creó, el que nos puede sanar, pues es Dios. Cada quien tendrá sus diferentes conceptos, pero yo en algunas personas cuando llegan a terapia y no creen en Dios y un poco los confrontas, ok, entonces si no te acercas a Dios para sentir mejor paz o para sentir esta fuente de parte espiritual, ¿dónde la vas a llenar? Y muchos podrían decir, voy a ir a abrazar un árbol, voy a ir a la naturaleza, voy a meditar. Te va a dar paz, pero es una paz momentánea. ¿De dónde la vas a llenar? ¿Dónde está esta parte donde la vas a alimentar? Donde tengas esta relación. Esa es la finalidad de la religión. Relacionarte con Dios, conocer la fuente. Y entre más vas conociendo, más te va llenando. O por lo menos esa es la experiencia que yo puedo compartir y dentro de muchas otras personas. Porque hasta la misma literatura de los grupos dice, o sea, hay una parte en donde ni el grupo, ni el humano, ni la medicina te van a sanar. Tienes que acudir a la parte espiritual. Es un proceso el acompañamiento terapéutico en estas dimensiones del ser humano. La parte física, la parte cognitiva, la parte psíquica y la parte espiritual o trascendental. Para que tú tengas un buen acompañamiento terapéutico, no necesariamente tendrás que trabajar las 3 dimensiones en el mismo tiempo, pero llegarás a este desarrollo y este proceso. Principalmente creo que lo más importante es trabajar nuestra parte psicológica, nuestra parte psíquica, la parte cognitiva, la parte de la mente, la parte de los procesos mentales, la parte de nuestros traumas, la parte del pasado, la parte del inconsciente. Ahí tienes un buen ratito para irle trabajando. Y posteriormente, conforme vas profundizando en este océano o en esta oscuridad, se irán aclarando zonas que te irán mostrando la ruta. Yo les invito principalmente a que se den la oportunidad de buscar un terapeuta. La terapia sí funciona, ayuda muchísimo. Te va a ir dando luz donde hay oscuridad. Y necesitas a alguien, un mentor, una persona que te acompañe. La terapia funciona siempre y cuando la persona tenga la disposición al cambio. A veces nos resistimos al cambio y es lo que nos cuesta trabajo. Pero funciona. A veces nos cuesta más lucha interna, pero los resultados llegan. Yo te invito a que te des la oportunidad, les invito a que sigan la página de 500 metros. Próximamente nosotros vamos a tener un taller virtual, un taller de 4º y 5º paso, en donde precisamente trabajas un poco tu historia de vida. Toda la información en la página de 500 metros y nos encontramos aquí, como todos los martes, gracias a mi querido Ariel, que está en controles, y gracias a ustedes que se conectaron en este espacio. Valora tu vida sin adicciones. Mi nombre es Rebe Torres, hasta luego.